Seguimos aquí en Bien y Saludable y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio. Él es médico especialista en medicina interna. A hablar de cómo podemos mejorar nuestra salud digestiva. Entendemos que el intestino es nuestro segundo cerebro, que muchos de los nutrientes, y no entendemos por qué a veces nos sentimos mal, tenemos dolores de cabeza, hablar de intestino permeable, se absorben. O sea, el intestino es fundamental también para nuestro cerebro y esta neuroquímica, si puedo llamarle así, de lo que sucede y de lo que somos. Y me da mucho gusto darte la bienvenida, querido Arturo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Cuéntame es que la regamos muchísimo con toda la comida chatarra, con todo el exceso de azúcar. Esta microbiota, creo que le estamos dando en la torre con la alimentación y sí creo que somos lo que comemos. Y estamos hablando también de un intestino permeable que deja pasar toxinas, si lo puedo llamar así, al torrente. Pues mira, desde luego lo que estás diciendo es cierto, pero el intestino siempre tiene una microbiota, ¿verdad? Eso es normal. Llamamos flora. Claro. Sí, que más que flora es fauna, ¿no? Exactamente, son microorganismos. Y la verdad es que yo siempre les explico a los pacientes que desde las 8 horas de nacidos ya tenemos Escherichia coli en el intestino. Entonces, sí, siempre vamos a convivir con ellos. Pero la cuestión es que siempre deben predominar las bifidobacterias y los lactobacilos. Como decías en la introducción, cuando uno a veces abusa de ciertos tipos de alimentos, sobre todo cuando son ricos en hidratos de carbono, por ejemplo, exacto. sobre todo cuando son muy procesados, cuando abusamos del alcohol, cuando a veces comemos demasiada grasa, esto se puede alterar. Pero realmente lo que necesitamos es tener una ingestión, digamos, adecuada en cada tiempo de alimento, y desde el desayuno hasta la cena, porque mucha gente se brinca el desayuno, por ejemplo, que es un craso error. Siempre uno debe pensar que uno debe incluir un componente de cada uno de los grupos de alimentos, es decir, algo de proteína, algo de hidratos de carbono y algo de grasas. Ok, a ver, entiendo que, o sea, como decías, esta microbiota, esta fauna, ¿no?, que le llamamos flora intestinal, que es normal, que nos permiten el digerir adecuadamente, el desdoblar los alimentos, que son microorganismos, bacterias, hongos, pero cuando hay un desequilibrio por también el tipo de alimentación que tenemos, ahí pues no estamos ayudándonos en absoluto. Sí, en realidad cuando predominan bacterias tipo Salmonella, Shigella, Escherichia coli, lo que sucede es que el movimiento del intestino, que los gastroenterólogos llaman motilidad, se Sí. altera, de tal forma que se detiene de repente y nosotros no tenemos el aparato enzimático para desdoblar algunas fibras que comemos, que no son más que hidratos de carbono. Sí. Nuestras bacterias sí lo pueden hacer, especialmente estas que no son buenas, y esa reacción libera gas. Entonces muchas veces el paciente tiene distensión, que muchas veces las señoras le llaman inflamación, pero es extraordinariamente incómodo, aunque no necesariamente cursa con dolor, pero sí el tener el abdomen crecido es muy incómodo muchas pero veces, no sobre es todo a las normal. horas de la tarde. O sea, no es normal en lo absoluto. A ver, pero podríamos llamarle a ese síndrome de intestino irritable lo que mucha gente conoce como colitis. Exactamente, el síndrome de intestino irritable tiene que ver muchísimo con que no predominen las bacterias que deben, que es lo que le llamamos técnicamente disbiosis. Entonces uno debe estar consumiendo probióticos porque esto va a ayudar. ¿Qué es un probiótico según la Organización Mundial de la Salud? Es una bacteria que es capaz de llegar viva al intestino y reproducirse ahí. Lo aclaro porque muchas de las bacterias que comemos, tanto buenas como malas, Sí. se mueren en el ácido de nuestro estómago. Entonces es importante que puedan llegar vivas y ahí se reproduzcan. A ver, qué bueno que mencionas esto. Para que no haya disbiosis, este desequilibrio que hay en los microorganismos, ¿no?, que también se alimentan de carbohidratos y demás. Cuando estás cuidando la salud digestiva, tienes que cuidar la dieta, que eso es importante. Como tú decías, hay gente que se salta el desayuno, pero ahorita está como de moda también el tema del ayuno intermitente, Arturo. Pues sí, realmente hay evidencia de que en algunos pacientes puede funcionar, pero cuando nosotros tenemos otro tipo de padecimientos, presión alta, diabetes, etcétera, a veces el ayuno intermitente no es tan recomendable porque cuando se pasan demasiadas horas, obligamos a nuestro cuerpo a que obtenga energía de nuestro propio cuerpo, lo cual no es nada sano. Entonces, realmente no todos los ¿La pacientes deben hacer cetosis? este tipo de cuestiones. Y es que, mira, por ejemplo, cuando yo tengo prediabetes o diabetes, si yo tengo muchas horas sin comer,
mi hígado no tiene suficiente glucógeno guardado y lo que hace es destruye mis proteínas para obtener aminoácidos y de ahí construir azúcar, y eso es malísimo porque va a perder peso a expensas de masa magra. De Entonces, qué músculo. bueno que lo mencionas. No es bueno que todo el mundo tenga esos periodos de ayuno tan prolongados, y de hecho hay evidencia reciente de que especialmente en estos pacientes metabólicos el ayuno intermitente no ayuda. Entonces, sí hay que pensar que no todo el mundo debe hacerlo. Lo que Ujú, siempre uno debe pensar es que los hidratos de carbono no son malos. Lo que pasa es que claro, una de cada 2 calorías la tenemos que obtener de ahí, pero hay hidratos de carbono y hidratos de carbono. Entonces, lo exacto. ideal es que sean de los que se absorben despacito. Por eso se recomiendan las grasas, quiero decir, las harinas, entre más oscuras, mejor. Las Integrales. harinas blancas, Ujú. exactamente. O sea, los productos integrales los absorbemos más despacio, no hay estos picos de glucosa, si lo puedo comentar así, y, y también te dan más tiempo de saciedad. Por eso, proteína y cuestiones integrales ayudarían muchísimo. Nada de que, ay, Exacto, bueno, porque me lo más echo, ¿no? importante Sí, no es tanto qué tanta azúcar tiene, sino qué tan rápido pasa desde la luz del claro. intestino hacia la sangre. Eso es lo más importante. Estoy de acuerdo contigo. Hay mucha gente que dice, es que yo me cuido, pero me echo un jugote de naranja de esos que venden en los puestos, pero tienen como 8 naranjas, entonces eso no es Sí, fíjate que ahí es un tema interesante. Los educadores en diabetes siempre le dicen a los enfermos que las frutas se comen, no no se se beben. beben, claro. Porque cuando tú haces un jugo, todo se queda, toda la fibra que necesitas, que de hecho enlentece la absorción tanto de hidratos de carbono como de grasa, se queda en el extractor. Entonces, lo que debe uno hacer es comerse todo el bagazo, porque ahí es donde realmente está la fibra, Sí. y eso ayuda muchísimo. De hecho, la ingestión de fibra del mexicano es muy bajita. Ay, Comemos sí. en promedio 2 gramos, y lo que se Nada. recomienda son 20. Entonces, No, literalmente bueno. comemos la 10ª parte de lo que está recomendado. Entonces, hay que comer cereales, sobre todo con avena, las frutas con cáscara y con bagazo, y los vegetales es muy importante, me refiero a los que no son fruta, Sí, poco cocidos o crudos. El exceso de cocción desnaturaliza la fibra, entonces deben estar al dente, como dicen los italianos, sí. o que cruja como la comida oriental. Ay, qué rico. Ya me dio hambre. Oye, me voy a una pausa, pero sí necesito que me cuentes qué vamos a hacer con el tema de todo estas cosas que necesitamos para proteger estas bacterias benéficas, para proteger nuestra salud digestiva. Entender qué hacen los probióticos, los prebióticos y todo ese tema que, como no tenemos una información clara, después no sabemos qué decisiones tomar para sentirnos bien y cuidar nuestra salud digestiva. Querido Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, amigos, vamos a una pausa y regresamos. Los invito a que nos vean a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y 728 de Cablecom. Y siempre, siempre cerquita de ti en YouTube, en Imagen Multicast o Excelsior TV en vivo. Volvemos. Estoy platicando con el doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, médico especialista en medicina interna, acerca de cómo mejorar la salud digestiva. Ya entendimos que la alimentación es parte fundamental, evitar los ayunos, en especial si tienes alguna cuestión metabólica, que vale la pena que lo vean con su médico tratante. No para todos es el ayuno intermitente. Y nos comentabas acerca de los probióticos. Hay probióticos, prebióticos. ¿Cómo es esto? Cuéntame. Qué bueno que me lo preguntas, porque mucha gente se hace bolas. Así es. Probióticos son los microorganismos como tal. No todos son bacterias, también hay hongos. Uh-huh. Prebiótico es el alimento del probiótico, que habitualmente son fibras, son hidratos de carbono. Y hay una tercera clasificación que son simbióticos. El simbiótico es aquel producto que contiene simultáneamente probióticos y Y prebióticos. o sea, tiene los dos. Entonces, Uh-huh. exactamente. Entonces, los probióticos, el chiste es, y esto es súper importante, porque muchas veces consumimos cosas que no van a llegar hasta el intestino Así vivas. es. De hecho, esa es la razón por la cual no siempre que comemos en la calle nos vamos a adquirir una de estas Montezuma's Revenge, dicen los gringos, Sí, ¿no? exacto. Y es porque muchas de las bacterias que me estoy comiendo, porque todas las cosas también tienen bacterias, pero Bueno. el inóculo, que es el nombre técnico de la cantidad, muchas Uh-huh. veces se va a morir en el ácido del estómago. Entonces, lamentablemente, con muchos probióticos así también sucede. Yo me los tomo y sí estaban vivos, pero el problema es que cuando ya llegan al intestino, Ya. ya perecieron ya sea por el ácido del estómago o por la bilis. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos saber, Ethel, que realmente es un probiótico que funciona? Hay estudios que prueban
que la bacteria en cuestión está viva en las heces del sujeto. Entonces, es una prueba fehaciente de que efectivamente estuvo viva y salió viva. De hecho, uno de los ejemplos se llama Lactobacillus paracasei, es una bacteria que vive en nosotros habitualmente, es decir, originalmente se extrajo de intestino humano y cuando lo toma el paciente en forma de suplemento nutricional, puede estar hasta 5 días después de que lo suspendió. Entonces, no todos los probióticos tienen esta característica de estar vivos en las heces de los pacientes. A ver, los prebióticos dices que es el animalejo, pues, o bueno, los bichos vivos. No, ese es el probiótico. Ay, perdón, los probióticos son los bichos, tienes razón. El pre es el alimento. Exacto. Ya. Y los simbióticos tiene de los dos. Y fíjate que eso es curioso porque siempre me preguntan dónde hay prebióticos. Prebióticos, curiosamente, donde más hay es en la alcachofa. Pero realmente pues es un alimento que se consume poco. Pero cuando tú comes probióticos, el consumir toda la variedad de plátano ayuda porque tiene muchos prebióticos. Ok. Entonces, prebióticos, sí, el plátano, los probióticos, alcachofa y qué otras cosas en productos naturales que no tengamos que suplementar. O sea, el prebiótico está también en la alcachofa. Los probióticos lo podemos consumir en productos nutricionales, como pueden ser, por ejemplo, algunos suplementos que tienen yogur, por ejemplo, o algunos otros fermentados. Pero en alimento no hay algunos probióticos en el alimento. En general, cuando están, digamos, añadidos, son productos que casi siempre son lácteos. Generalmente se puede consumir también en forma de suplementos, que pueden ser a veces ampolletas, a veces cápsulas, a veces polvos, pero generalmente sí se tienen que consumir como suplemento. La definición de suplemento es que cuando tú mides previamente el contenido de lo que tienes en sangre, están bajitos y si yo te lo doy es un suplemento, pero puede ser también complemento cuando también es normal. Exacto. Entonces, realmente hay muchas maneras de consumirlos, pero el chiste es el tiempo. Muchas veces la gente dice, ¿qué tanto tiempo los debo consumir? Entonces, en general, los probióticos tienen la virtud de que no causan daño, no causan efectos secundarios. Entonces, se pueden consumir por periodos prolongados y no ponen en riesgo al sujeto. Muchas veces lo que se sugiere es que se tomen durante un periodo, se descanse después y luego se pueden retomar. Pero en general son productos que el paciente nota el beneficio, sobre todo cuando se le quita la distensión de su barriguita. Ya, o sea, estás ayudando a que haya menos gas, menos inflamación. Entre otras muchas cosas. Porque lo que hace el probiótico, exactamente, el probiótico desplaza a las bacterias que hacen daño, de tal manera que lo que debe prevalecer son bifidobacterias y lactobacilos, y cuando tú tomas un probiótico eso es lo que promueves, y esto incluso, por ejemplo, son cosas mucho más importantes, puedes prevenir cáncer de colon, por ejemplo, porque los probióticos hacen que se secreten ácidos grasos de cadena corta, y esto está probado que protege al colon del cáncer. No, bueno, a ver, y rapidísimo ya para irnos, querido doctor Arturo Torres, si yo tomo, me complemento o me suplemento con probióticos, no pasa nada si lo necesito o no, o sea, siempre va a ser benéfico. No es nada más las personas que tienen esta disbiosis, ¿no? Exactamente, no tienes que tener ni diarrea, ni una diarrea, por ejemplo, después de un antibiótico, no tienes que tener intestino irritable. En general, como hay una serie de ejes, todo es rico. Con el cerebro, con el pulmón, con el corazón. Siempre hay beneficios. Querido doctor Arturo Torres y Gutiérrez Rubio, gracias por toda esta explicación que ya entendimos muy bien. Muchísimas gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.